justamente para suplir esta dificultad. Algo serio. Y es simple en términos de visuales, así que voy a empezar y voy a... Podemos entender cosas simples también. Lo visual. Tiene que ser muy simple. Tiene que ser muy simple. Lo primero imagínense si podemos entender los conceptos políticos, no podemos entender la presentación. Bueno, la primera lámina de la presentación, que es muy breve, son solo 4 láminas. Lo que intentamos demostrar es cuánto representa la Unión Europea para el sector silvagropecuario. Y ahí lo que mostramos es que, bueno, la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial en términos de relevancia. Y lo que queríamos mostrar acá es lo que significó el primer acuerdo con la Unión Europea para el sector. Y ahí se observa que en la primera parte del gráfico existe una tendencia muy levemente al alza, y justo donde está posicionada la flecha, el año 2003, es que se firma este acuerdo, y que esto trae consigo un crecimiento importante de las exportaciones. Del año 2003 al año 2022 alcanza el 81%, y hoy día la Unión Europea representa más de... millones de dólares. El aumento se da principalmente entre los años 2003 y 2009. Y desde ese momento hasta ahora lo que observamos es una tendencia más bien a la baja. Poco, no es significativa, nos mantenemos en niveles más o menos en torno a los 2.000 millones, pero hemos observado nuevos crecimientos. Y creemos que esta oportunidad, esta modernización del tratado, lo que viene a representar para el sector es un avance en ese sentido, es la posibilidad de salir de este estancamiento en el que estamos ya los últimos 13 años. La siguiente, por favor. La siguiente, lo que tratamos de mostrar es cuáles son los cambios para el sector específicamente en cada uno de los rubros. En primer lugar, se realiza una apertura comercial para las exportaciones de aceite de oliva y deja a disposición 11.000 toneladas libres de arancel. La producción total nacional alcanza a 22.500 toneladas, de acá estamos hablando de 11.000 que podrían tener como principal destino la Unión Europea. Esto es bastante significativo en términos del impacto que tiene para el sector del aceite de oliva. Respecto de otros productos, como por ejemplo la carne bovina, hoy día las exportaciones a la Unión Europea llegan a 2.850 toneladas por año. Y en el acuerdo lo que se negocia es un incremento de esto en 3 años hasta llegar a 4.800 toneladas. Estas 4.800 toneladas representan el 20% de lo que hoy día se exporta en este sector. Es decir, en el caso de los bovinos, nuestras exportaciones anuales alcanzan las 24.000 toneladas, y acá estamos hablando de que podemos llegar en 3 años a 4.800 toneladas. En el caso de la carne de cerdo, avanzamos desde 9.800 toneladas por año, lo duplicamos hasta llegar A una propuesta de consenso. Aquí está el nombre de los 5, bueno, eran 5 inicialmente y finalmente también sumamos a la profesora Verónica Delgado, que es abogada, ¿verdad?, que nos ayudó a traducir las recomendaciones incluso en propuestas de texto, ¿sí? La síntesis de la propuesta del comité científico era que se regula la protección de todas las turberas, se prohíbe la extracción de la turba. En cuanto a la cosecha de la cubierta vegetal, se exige un plan de manejo sustentable, autoridad que otorgue el plan de manejo lo da el SAC, pero con el visto bueno del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Las autoridades que pueden sancionar y fiscalizar están ahí también. SAC debe llevar una lista actualizada de los planes para darle trazabilidad al producto. De esta manera también nos aseguramos de que no se pueda vender sin tener este plan de manejo, que es una manera de controlar
por el otro lado, en el fondo, la sustentabilidad. Y hay un par de normas transitorias. Y el reglamento, que es la parte probablemente en que más nos vamos a concentrar hoy día en la propuesta. Ya, entonces aquí yo le voy a dejar, a ver, esto lo voy a decir yo todavía, pero la propuesta así en simple de consenso es que vamos a definir un concepto de turbera y otros elementos funcionales a esta. Se establece la prohibición de la extracción de la turba en todo el territorio nacional, se regula el manejo de la cubierta vegetal a través de un plan de manejo, ¿verdad? Al principio teníamos un plan de cosecha, ahora tenemos un plan de manejo, pero con la claridad de que esto no significa una complejidad mayor de tal manera que hacer inviable que esto realmente existan. Se eleva el estándar entregando criterios y buenas prácticas para la conservación de las turberas y el manejo sustentable de la cubierta vegetal, y el rol de fiscalización al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Le doy la palabra entonces ahora, presidente, si le parece, a Ignacio para que ya vaya al articulado. Muy bien, adelante Ignacio, gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las senadoras y los senadores presentes. Tal como dijo la ministra, esto ha sido fruto de un trabajo tanto con las asociaciones de pomponeros, que tuvimos la oportunidad de reunirnos y conocer sus inquietudes, pero también, por supuesto, un trabajo con los y las asesoras de la comisión mixta. Tuvimos algunas sesiones para conversar las distintas inquietudes, tratamos también de recogerlas en la propuesta, y el jueves pasado tuvimos por así decirlo, una última reunión para presentarles la propuesta de consenso, y creemos que tuvo una muy buena acogida y es lo que ahora vamos a presentarles. Voy a ir simplemente mostrando cómo quedaría cada uno de los artículos del proyecto y ir explicándolo. El primer artículo es el artículo que, cierto, define el objeto, y el objeto del proyecto va a ser la protección de las turberas a fin de preservarlas, conservarlas como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Sabemos que tienen una importancia muy grande para la mitigación, porque son ciertos sumideros de carbono, y también para el equilibrio y la regulación hídrica, ¿no? Porque son ciertas fuentes hídricas muy importantes, pensando sobre todo en la provincia de Chiloé, ¿cierto? Y también, por supuesto, para la conservación de la biodiversidad, porque en ella habitan es un ecosistema en sí mismo, pero también es espacio para la vida también de muchas especies, ¿no? Y las turberas, obviamente, poseen una multiplicidad de servicios ecosistémicos, ya hablábamos algunos, que son la seguridad hídrica, la regulación hídrica, la mitigación al cambio climático. Entonces estamos recogiendo todos esos elementos en el objeto del proyecto. Por favor, ahí si me quieren ir deteniendo en los articulados, me paran. Sí, senador Matías Walker. Gracias, presidente. Solamente, muchas gracias por la explicación. Saludos a la ministra. Solamente para entender hasta el momento y no partir la exposición con un concepto equivocado. Yo lo que entiendo, en buen castellano, es que lo que nosotros estamos diciendo es que se prohíbe la explotación de las turberas y el fruto, que es la pompa, que es el musgo, queda sujeto a planes de manejo. ¿Es así? Solamente una precisión, senador. No es la turbera, es la turba. Perfecto. Claro. La turba. Es turba más. Lógico, la turba. Sí. Y el musgo, que es el fruto, que es la cubierta, eso, que se denomina la pompa, se puede explotar bajo planes de manejo. Así es, ¿Eso es? efectivamente. Perfecto, entendí todo. Senador Gaona y senadora Isabel Allende. ¿Turbera como todo tipo de turberas o específicamente las que existen en la zona sur de Chile? Viene la definición más adelante, pero Bueno, vamos a ir revisando, está en el artículo 2, de hecho, las definiciones, pero vamos avanzando. Sí. Senadora Isabel Allende. No, perfecto. Un poco redundando en lo que señalaba el senador Matías Walker, digamos. Lo que pasa es que
lo que se ha visto, y yo entiendo que es la principal conclusión de alguna manera del comité científico, yo creo que fue una excelente idea de la propuesta de la ministra de haber convocado a estos científicos que no ameritaba ninguna duda que iban a estudiarlo en profundidad y nos iban a dar una salida frente a la situación bastante difícil en la posición de la Cámara de Diputados con la que teníamos acá en el Senado. Entonces, en definitiva, lo que pasa es que efectivamente, no la turbera, sino la turba, esa capa, digamos, o más conocida como pompón, exacto, es algo que es posible a través de un plan de manejo una explotación sustentable. Y eso yo creo es la principal conclusión. Y eso es lo que nos permite lograr, entonces, yo creo que así va a ser un gran consenso, en definitiva, porque lo otro era bastante más grave, porque era simplemente, se prohibía todo. O sea, es evidente que tenemos que proteger las turberas por la función ecosistémica que cumplen, particularmente en una situación de escasez hídrica. Pero la turba, que es como, digamos, lo superficial, la capa vegetal superficial, por llamarlo así, que aparece, es posible, estamos hablando especialmente del Sphagnum, digamos, magallánico, es posible hacer una explotación sustentable de él con planes de manejo, no planes de cosecha. Y esa es una tremenda diferencia. Y a esa conclusión es la que llegaron los científicos, y yo creo que eso es lo que nos van a ratificar esta tarde, que en definitiva, cuando ya esto se presente, no como conclusión, sino como indicación, podamos votarlo fácil, o como acuerdo, perdón, de la Comisión Mixta, podamos votarlo con facilidad, y creo que va a ser más bien unánimemente, espero. No sé si interpreté. Sí, estamos... Bueno, si quiere, continúa con la presentación, si quiere ir haciendo esas precisiones respondiendo, o bien cuando vienen más adelante también algunas definiciones, sí, etcétera. Gracias, adelante, senador, por su intermedio. Muy breve. Yo creo que ahora que voy a pasar a las definiciones, quizás podamos explicar mejor cada uno de los conceptos. Entonces, primero voy a detenerme quizás antes del manejo sustentable de la cubierta vegetal, me voy a detener en los elementos que componen la turbera. O sea, primero quizás voy a pasar a la primera definición, que es la turbera, ¿cierto? Que es el ecosistema completo, ¿no? Que es el tipo de humedal que se caracteriza por la producción de turba. Eso es lo que caracteriza una turbera, ¿cierto? La que contiene en su superficie especies vegetales con las que se conecta funcionalmente, entre ellas el musgo, ¿cierto? Sphagnum, que es uno de los elementos que vamos a regular. Acá respondo bien la pregunta del senador Gaona. Efectivamente, acá estamos hablando de todas las que... Estamos hablando de que todas las turberas son las que se caracterizan por la producción de turba, entonces estarían todas las turberas. Lo que pasa, y acá lo vamos a explicar más adelante, es que el instrumento está acotado solamente al musgo Sphagnum. Entonces, eso obviamente hay una provisión de la turba, que la vamos a ver más adelante, pero el instrumento de manejo solamente está acotado al musgo Sphagnum, que es hoy día donde efectivamente es la actividad productiva que se realiza en la turbera. Por así decirlo, y esas son las turberas del sur, son las turberas esfagnosas, son las turberas que tienen la cubierta vegetal de musgo Sphagnum. Existen otro tipo de turberas, las turberas pulvinadas, que tienen otro tipo de cubiertas vegetales, pero en este caso no estamos regulando ese tipo de cubiertas vegetales, estamos regulando solamente un plan de manejo para el musgo Sphagnum. Senador Gaona, Si mi duda aquí en la presentación es que se prohíbe la extracción de turba. Eso se refiere a la turba sureña, digamos. Porque uno podría pensar, por ejemplo, en los procesos de explotación del litio. Ahí potencialmente se podrían estar removiendo zonas, digamos, donde podrían haber bofedales o costos o cuestiones alrededor de los salarios, podrían estar impactando. ¿Eso se está prohíbe también o no? Antes de responder, solo tenemos... Por la explotación del litio me refiero. Tenemos quórum, vamos a abrir formalmente la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Ahora sí, adelante, Ignacio. Sí, en el caso de las turberas, estamos ahí le hago la salvedad de que no todas las turberas necesariamente se caracterizan por la producción de turba. Pueden haber efectivamente turberas que no tengan una producción importante de turba, y en ese caso no debería aplicarse en el caso de las turberas del norte, pero podría efectivamente en una turbera del norte haber turba. Estamos hablando solamente de la turba, no de otra, donde sí efectivamente la prohibición podría afectar. Sí. Pero en ese caso yo entiendo ahí, senador, y ha sido una cuestión que también tuvimos la oportunidad de conversar con
a través del lobby, ¿cierto?, con Codelco y con el Consejo Minero, y que nos manifestaron su preocupación. Ellos más que nada estaban preocupados por finalmente hasta qué nivel se protegía. Claro, y efectivamente lo que hoy día donde más se utiliza finalmente los bofedales y las vegas es principalmente para el tema hídrico, no por el tema, ellos no tienen ningún interés de explotar turba. Entonces, en ese caso no habría afectación a su actividad. Tampoco eso, me imagino yo que ese tipo de explotación tampoco la realizan las comunidades en la zona atacameña. Ya, perfecto. Bueno, sigo. Bueno, primero, como les decía, está la definición de turbera, que ya la revisamos, y luego está la definición de turba, que para explicar bien, primero, la turba es la capa orgánica superficial de un suelo que consiste en materia orgánica parcialmente descompuesta, principalmente de materia vegetal, y acá nosotros le agregamos, ¿cierto?, no mineral ni fosilizada, porque lo que estamos haciendo acá es sacarla de la regulación del Código de Minería, dejar claro que no va a estar regulada por el Código de Minería. Esto fue conversado, ¿cierto?, con el Ministerio de Minería. Hoy día no existe un interés de parte del mundo minero en explotar la turba, tanto así que revisamos y le mostramos en algún momento los pocos proyectos que hay hoy día y que tienen una vida útil ya pronta a vencer en unos años más, por lo que nos parecía pertinente sacarla de la regulación minera. Después, obviamente, señalamos que está acumulado en condiciones de anegamiento. Eso quiere decir que está inundada en una zona con agua, y que está, obviamente, la turba está presente en las turberas, y eso obviamente que es lo que la caracteriza. Luego voy a subir a la otra definición, que es la definición del musgo sphagnum, ¿cierto?, que es este famoso pompón o pompa, como le dice el senador Walker, ¿cierto? Es la especie vegetal perteneciente a la familia de las briófitas, comúnmente denominado musgo de turbera o pompón. Ahí está la definición, ¿cierto? En la anterior. Lo di vuelta para explicar de manera más fácil. Sí. Y finalmente, y acá es lo más relevante y es lo que hacía énfasis la ministra, es que reconocemos el manejo sustentable de la cubierta vegetal de turberas como una forma de utilizar racionalmente la cubierta vegetal de turberas con un enfoque ecosistémico. Y acá quizás lo más importante, y es lo que nos importa para proteger, ¿cierto?, la turbera, es manteniendo las características ecológicas de la turbera de conformidad con lo que disponga el reglamento. Voy a pasar a explicar el contenido del reglamento. Pero acá lo más relevante es decir que lo que nos importa es que se pueda desarrollar efectivamente esta actividad, que es la cosecha, a través de estos planes de manejo, pero la idea es que no se afecte de manera permanente la turbera, porque si se afecta de forma permanente la turbera, después no se va a poder seguir cosechando. Y obviamente nos importa también por una razón de proteger el ecosistema de turbera. Ahora esa habla Allende. ¿Existe una definición más específica a lo que serían las características ecológicas de la turbera? No hay una definición específica, pero tiene que ver principalmente con la relación que tiene con el artículo 41 de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, la ley 21.600, que tiene que ver con que se mantenga principalmente la estructura y función de la turbera. A eso es lo que se refiere, o sea, que la turbera pueda seguir funcionando y que la estructura de la turbera también no se altere de manera significativa. Entonces paso al artículo 3, que tiene que ver con la prohibición, ¿cierto?, que también fue acordada con los asesores, es que se prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que, obviamente, respetando los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental. Nosotros les mostramos anteriormente en otras sesiones que existen 3 proyectos con resolución de calificación ambiental, que nosotros, vamos a ver más adelante los transitorios, vamos a respetar, por así decirlo, estas situaciones jurídicas consolidadas hasta que termina su vida útil. Obviamente que los otros proyectos que quieran ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental no van a poder hacerlo porque ya va a estar la prohibición cuando se apruebe el proyecto. Obviamente esto también requiere hacer una modificación y por eso acá mostramos el artículo 7 del proyecto, nos adelantamos un poco,
que requiere obviamente modificar el sistema, las tipologías del artículo 10 de la 19.300, donde se establecía la posibilidad de extraer turba. Ahora hay que sacarlo porque la prohibición de la turba va a estar, la extracción de la turba va a estar prohibida, ¿cierto? Eso respecto al artículo 3. No sé si hay preguntas o paso al artículo 4, que es el más sustantivo. Tenemos pregunta acá. Los que están conectados, los diputados, ¿hay alguna pregunta por el chat? Ahí les pedimos que vayan haciendo alguna seña. Acá la senadora Isabel Allende tiene una consulta. De la turba en todo el territorio nacional, y nosotros consideramos a la turba esa capa orgánica superficial, digamos, del suelo, con una materia orgánica, en fin, etcétera, 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 debería entrar en todo el sphagnum. Porque al decir esto no, otra cosa es que se demuestre que es sustentable, si hay un plan de manejo, en fin, que no afecte de manera permanente a la turbera, hasta ahí entiendo, pero si usted dice en el artículo 3 se prohíbe la extracción de la turba en todo el territorio nacional, ¿por qué no entra el sphagnum si es una turba o no es considerada una turba? Es una turba, solo que, a ver, es parte de la turbera, pero no de la turba. Eso queda poco. Sí, gracias, senadora. Para responderle, efectivamente son dos elementos de la turbera distintos, bastante distintos. Uno efectivamente esta capa superficial de suelo que se va desarrollando por los años y va generando esta materia orgánica. Esa es la turba. Y la turba se utiliza principalmente hoy para el tema de la horticultura, todo el tema como un fertilizante de hortalizas, ¿cierto?, de los plantines, ¿cierto? Entonces tiene todo tiene esa función. El musgo sphagnum es más arriba, es una capa más superficial, es la cubierta vegetal del ecosistema de la turbera, y está presente el musgo sphagnum en un tipo de turbera que es la turbera esfagnosa. Eso. Sí. Importación, ¿no es cierto? No, quizá eso me faltó. Como no está en el articulado, porque no lo cambiamos, efectivamente, esta era una de las preocupaciones también de la Comisión Mixta, no hay una prohibición de la importación de la turba, entendiendo que hoy día, y ahí haciendo siempre la prevención de que hoy el 99% de la turba es importada, la que se utiliza, ¿no? Porque la calidad de la turba nacional no es muy buena. Y bueno, esa era una de las preocupaciones, obviamente, de que nos plantearon desde ODEPA y desde SAC también, y nosotros, obviamente, acogimos ahí su requerimiento. Perdón, esto que la calidad no sea muy buena obedecería a qué, porque casi parece un proceso natural. Entonces, ¿por qué debería ser no muy buena la calidad de la turba? No entiendo mucho si es algo que se va acumulando y se va descomponiendo orgánicamente. No entiendo por qué nuestra turba no es de calidad. Perdón que le pregunte, pero no lo entiendo. Podemos igual hacer la consulta a ODEPA y a SAC, pero por lo menos lo que nosotros hemos conversado también con los horticultores, de que ellos no les gusta la calidad de la turba nacional y utilizan la turba importada. Interesante, si se puede, presidente, preguntarle, efectivamente, sí. Le agradezco esa posición, porque no sé si es un tema económico o tiene que ver con la calidad en sí misma. Si es en la calidad en sí misma, eso no lo entiendo. Si fuera económico, quizás podría entenderlo, porque a lo mejor resulta más económico importarla, como ocurre muchas veces, que producirla acá. Pero en teoría, si es una capa que se va descomponiendo orgánicamente con el curso de los tiempos, no veo por qué razón no habría que ser de calidad. Podemos hacer la consulta de tu manera. Entonces, sigo con la presentación, presidente, por su intermedio. Artículo 4, ¿cierto? Este quizás es el artículo más sustantivo, con el artículo 5 que va a ser a exponer a continuación, que regula, ¿cierto?, el plan de manejo sustentable de la cubierta vegetal de turberas, ¿cierto? Y dice, en el fondo, que el manejo sustentable de la cubierta vegetal de turberas podrá ser autorizado siempre y cuando se cuente con un plan de manejo. Eso es lo más importante. Estamos diciendo que solamente se va a poder hacer un manejo sustentable de la cubierta vegetal con un plan de manejo. Acá estamos elevando el estándar del instrumento. Recordemos que el DS-25 solamente regulaba un plan de cosecha. Acá estamos pasando a un instrumento más robusto, que es el plan de manejo.
Esto, como la ministra bien señaló, fue conversado con los posibles usuarios, ¿cierto?, que van a ser los pomponeros, ¿cierto?, y también los dueños de los predios donde se cosecha el pompón, y se le explicó que esto no es en ningún caso si bien sube los estándares, es algo que se puede realizar, que se va a poder, vamos a ver los criterios que van a tener en el artículo 5, los criterios que van a tener que cumplir, pero era necesario, y fue una conclusión tanto del comité científico como también de las mismas discusiones con los asesores, la importancia de elevar el instrumento con que hoy día se hace el manejo del pompón. El requisito, y acá a propósito de lo que preguntaba la senadora, lo principal es que no se modifique de manera permanente la estructura y funciones de la turbera. Y eso es muy coherente también con la regulación de la ley 21.600 del SVAP, ¿no? Y el segundo inciso lo que hace principalmente es generar una adecuada relación con el artículo 41 de la ley 21.600. Lo que hace es decir que no constituirá alteración física de turberas el manejo sustentable de la cubierta vegetal que se efectúe conforme a un plan de manejo de acuerdo a lo establecido en esta ley y su reglamento. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahí? Recordemos que el artículo 41 de la ley 21.600 tiene dos grandes incisos. El primero dice que en los sitios prioritarios no se va a poder alterar físicamente un humedal o una turbera, en este caso, porque es un tipo de humedal, ¿cierto? Y el segundo inciso dice que solamente se va a poder alterar físicamente una turbera, en este caso, si se cuenta con un permiso. Acá lo que nosotros estamos haciendo es traspasar, es mejorar en el fondo la regulación del 41, estamos diciendo, en vez de un permiso va a requerir un plan de manejo. Y vamos a ver las características que va a tener que cumplir ese plan de manejo. No sé si hay dudas respecto a este inciso o... Presidente. Sí, ¿quién? El diputado Borges, Fernando Borges. Adelante, diputado, que no lo veía en pantalla. Ahí está. Adelante, diputado. Sí, adelante, no se escucha. Está silenciado. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Ahora? Ya. En el plan de manejo me gustaría ver la posibilidad de que me respondieran con las personas que conversaron y que tenían plan de cosecha. Ese traspaso va a ser con alguna cantidad de meses, va a ser expedito. ¿Cómo va a ser ahí esa relación que tienen hoy día la gente que cosecha el pompón en forma familiar y artesanal, que tienen, como dijo, plan de cosecha? ¿Va a haber alguna prioridad para que tengan plan de manejo o van a haber requerimientos como cualquier ciudadano que inicie un proceso? ¿Ministra? Sí. Ignacio, adelante. Gracias, senador, por su intermedio. Responder la pregunta del diputado Borges, que no se ve en la cámara. Sí. Se ven los cerros de Valparaíso. Sí, efectivamente, vamos a revisar más adelante en la propuesta que hay toda una regulación transitoria respecto a qué pasa con los planes de cosecha que están vigentes. Y hacemos todo un periodo de transición. Obviamente que no vamos de la noche a la mañana a pedirles que pasen a hacer un plan de manejo, sino que hay todo un régimen transitorio que vamos a revisar más adelante. Y eso va a significar, obviamente, darle un plazo para poder reacomodarse de los planes de cosecha a lo que son los planes de manejo. Y también hacemos una regulación transitoria respecto a qué pasa cuando se aprueba esta ley y el periodo de vacancia entre que se dicta la ley, ¿cierto?, y se aprueba el reglamento. Entonces hacemos toda una regulación que vamos a revisar un poquito más adelante, así que quizás más adelante le va a quedar más claro al diputado ese punto. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante, diputado. Sí, eso era mi consulta en rigor, saber si es que cuando se promulgue la ley la gente va a poder seguir cosechando y vamos a tener algún plazo ahí de algún periodo de los trámites que se tengan que hacer, y esa es un poco mi consulta. ¿Va a estar en algún protocolo interno o va a estar en la misma ley? Eso también quería consultar. Bien, gracias, diputado. La senadora Allende, añadimos otra consulta y luego
responde el Ministerio. Me surgió la duda a raíz de lo que dice Ignacio en el siguiente sentido. Efectivamente, cuando nosotros aprobamos la ley de biodiversidad, tuvimos una situación con respecto a los humedales, en el artículo 41, porque efectivamente, a pesar de estar ubicado en ciertas zonas, se podía autorizar. Lo que provocó bastante molestia en algunos senadores, por decirlo así, o en algún senador específico, autor de a quienes acompañamos con la ley de humedales. Entonces, ahora pasaría de mejor manera, dijo Ignacio, en la medida que tiene que ver, digamos, no es un simple permiso, sino que tiene que estar sujeto a un plan de manejo, porque es un humedal. Estamos hablando de humedales, turberas son humedales. Entonces, pero eso modifica lo que acabamos de aprobar, porque nosotros aprobamos la ley de la biodiversidad, el artículo 41 como está, no dice planes de manejo. Entonces, ¿cómo va a producirse la coherencia entre ambas legislaciones? Ignacio, respondiendo al diputado, sí. Y a la senadora. Sí. Primero el diputado respecto a dónde va a estar regulado todo esta transición. Nosotros, como le decía, está regulada y la vamos a revisar más adelante en el artículo primero transitorio, donde está claramente expresado cómo el periodo que se van a tener que adaptar y eso obviamente va a depender de la dictación del reglamento. Desde la dictación del reglamento tienen un año para adaptarse y lo vamos a ver más adelante. Y para dar obviamente certeza jurídica nos pareció lo más coherente dejarlo expresamente estipulado en la ley. Y respecto a la pregunta de la senadora, lo que estamos haciendo acá es hacer una regulación específica para las turberas y una regulación específica porque efectivamente el artículo 41 es para todos los humedales, pero este es una regulación ya más específica para las turberas y en particular para la cubierta vegetal de las turberas, que es el musgo sphagnum. Entonces, en este caso ya no requeriría, o sea, ya no se les aplicaría con la redacción del segundo inciso, no se les aplicaría el permiso, sino que deberían presentar el plan de manejo. Eso es lo que se trata de lograr. Que lo otro queda como está, entonces, pues ya lo probamos como está, por lo tanto sí. habla de permiso y no de plan de manejo. Así es. Quizás en algún momento habría que considerar la posibilidad de hacer una forma de que quedara cambiado de tal manera que daría mucho mejor respuesta a lo que pretendemos nosotros, que es la protección de los humedales, genéricamente hablando, no estos específicos. Continúo. Gracias, presidente. Ahora paso quizás ya el artículo más largo y más trascendental porque regula el contenido del reglamento y los contenidos que va a tener el plan de manejo. Primero, lo que decimos es que va a haber un reglamento expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, además suscrito por el Ministerio de Agricultura, y ahí también recogiendo que el Ministerio de Agricultura tiene competencia, en particular el SAC, referido a lo que es el musgo sphagnum, ¿cierto?, donde se van a regular los criterios y prácticas que permitan la conservación, preservación y restauración de las turberas. Recordemos que también hay instrumentos en la ley 21.600 para hacer restauración de ecosistemas, ¿cierto?, que estén degradados, así como el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de manejo para el uso sustentable de la cubierta vegetal del musgo sphagnum. Entonces, ese es el contenido general que tiene que tener el reglamento y después establecemos los criterios que deberá considerar para elaborar este reglamento. Se deberá considerar el rol que cumplen las turberas, ¿cierto?, para la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y los múltiples servicios ecosistémicos que entregan, así como la mantención del equilibrio y la seguridad hídrica. Esto ya lo explicamos porque tiene mucha relación con el objeto del proyecto de ley. Luego, el tercer inciso regula los planes de manejo de la cubierta vegetal del musgo sphagnum, serán aprobados por el SAC previo informe favorable del Servicio de Biodiversidad. Si bien la propuesta del Comité Científico decía que tenían que ser aprobados por ambos, acá revisamos si habían instrumentos que eran aprobados por dos organismos y no existe ninguno, entonces tenía que ser uno y después obviamente el otro organismo pronunciarse si estaba conforme, ¿no? Y acá obviamente el SAC ha sido el clásico, por así decirlo, intermediario
con los pomponeros, entonces nos pareció más sensato que se presentara ante el SAC y revisara ciertas condiciones, y después el Servicio de Biodiversidad revisara la principal elemento ecosistémico, por así decirlo, que tiene que ver con que no se altere de forma permanente la estructura y función de la turbera, ¿cierto? Entonces, este plan de manejo sería, ¿cierto?, aprobado por el SAC, pero hay un informe favorable del SPAP. Y luego regulamos criterios que sí o sí van a tener que estar en el plan de manejo, y esto los extraemos derechamente de las recomendaciones del comité científico, que son 2. Primero, que se acredite que se cuenta con las capacidades necesarias para monitorear el estado de regeneración de la capa vegetal posterior a la recolección. Esto quiere decir que cuando yo hago la cosecha, después tengo que monitorear cómo va creciendo para yo ver en algún momento cuándo voy a poder volver a hacer la cosecha, porque no puedo llegar y hacer la cosecha, sino voy a terminar matando, ¿cierto?, la cubierta vegetal, y eso obviamente no va a afectar solamente a la turbera, sino va a afectar a la actividad económica que se quiere realizar. Entonces, esto lo conversamos con las asociaciones de pomponeros, de que no es algo difícil de realizar. De hecho, la profesora Carolina León explicó muy bien en una de las sesiones pasadas que esto se puede hacer con un alambre e ir midiendo cómo va creciendo el musgo, ¿no? Y así después ver en qué momento yo voy a poder volver a hacer la cosecha. En segundo lugar está acreditar que se cumple con la metodología de recolección determinada por la autoridad para el uso sustentable de la cubierta vegetal del Musgo sphagnum. Acá obviamente tiene que ver con que la autoridad determine la metodología, y eso tiene que ver con que sea a escala artesanal, ¿cierto?, que sea de forma manual, mediante horqueta, que es la forma en que debería realizarse, ¿cierto?, la cosecha. Entonces, la autoridad va en el reglamento también va a disponer la forma en que se tiene que realizar este manejo sustentable, ¿cierto? Y el último inciso del artículo 5 del reglamento regula principalmente el tema de la trazabilidad, ¿cierto? Será responsabilidad de los intermediarios exportadores que envasen y distribuyen el Musgo sphagnum magellanicum, ¿cierto?, acreditar que la procedencia del mismo se encuentra amparada por un plan de manejo, ¿cierto?, lo cual podrá realizar por cualquier medio idóneo conforme a los criterios de fiscalización que establezca el SAC, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Sabemos que el SAC actualmente lo que hace es fiscalizar si la proveniencia del musgo, ¿cierto?, viene de un plan de cosecha. Acá lo que estamos haciendo es que el SAC, en algún momento, cuando le toque fiscalizar tanto al comercializador, al intermediario o al exportador del musgo, porque recordemos que la mayoría del musgo sphagnum se va a exportación, ¿cierto? Cuando se le controle, efectivamente, ellos acrediten que el musgo proviene de un plan de manejo. Y eso es parte de las atribuciones del SAC. Obviamente ahí vamos a ver, cuando veamos el artículo 6, que es el de fiscalización, vamos a ver que se dividen claramente las atribuciones. Las del SVAP respecto a que no se haga, que en el fondo que no se puede hacer cosecha sin un plan de manejo, pero hay algunas funciones fiscalizatorias fitosanitarias o que tienen que ver con el comercio y con la exportación, que obviamente se mantienen en el SAC porque son organismos que hacen y saben hacer ese tipo de control, ¿no? Senadora Allen. De curiosidad, hoy día, independientemente del plan de manejo, ¿cuántas veces se cosecha? ¿Se cosecha en un año? ¿Hay varias cosechas? La verdad que desconozco, me gustaría saber. Hay varias cosechas, pero obviamente acá eso está regulado de acuerdo a cada plan de cosecha, pero en general es una cosecha y luego se tiene que esperar un determinado tiempo, y eso es relativo porque depende de dónde esté localizada la turbera. Por ejemplo, en Magallanes, la regeneración del musgo es mucho más lenta que en la región de los lagos, por ejemplo. Y en la región de Aysén es como el intermedio, por así decirlo. Entonces, y por eso es tan importante que exista un plan de manejo, porque el plan de manejo se va, obviamente, va a tomar las consideraciones territoriales también, no solamente las consideraciones, no una métrica solamente. Entonces, obviamente, se va a considerar, bueno, acá en la región de los lagos, más o menos el musgo se comporta de cierta manera,
pero en la región de Magallanes el musgo se comporta de otra manera. Entonces, no podría decirle ahora como cada cuánto se podría cosechar nuevamente, pero eso depende de cada plan de manejo. Entonces pasamos al artículo 6º, que es la fiscalización, que lo que hace es regular que el incumplimiento de las normas establecidas en la ley será fiscalizado o sancionado por el SVAP, ¿cierto?, de conformidad al título 5º de la ley 21.600, que sabemos que es el artículo que regula todo fiscalización y sanción del SVAP, ¿cierto?, sin perjuicio, y acá el punto que hacía anteriormente, de las potestades de fiscalización y sanción sectorial que tenga el SAC. O sea, lo que estamos diciendo es que el SAC va a mantener sus funciones respecto a fiscalizar la exportación, lo que está la comercialización y lo que se haga con los intermediarios que participan en el mercado del musgo, ¿no? Para verificar el cumplimiento, y esto es importante, en el segundo inciso, el SVAP podrá suscribir convenios de encomendamiento de funciones de fiscalización con el Servicio Agrícola Ganadero u otros organismos competentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 de la ley 21.600. ¿Qué es lo importante acá? Es que obviamente existen distintos organismos que pueden tener alguna competencia sobre las turberas. Por ejemplo, la DGA tiene algunas competencias respecto a la extracción de agua. Entonces, el SVAP puede realizar convenios de encomendamiento, por ejemplo, con la DGA para ver si hay un incumplimiento o hay algo irregular respecto a la extracción de agua. Puede hacer también convenios con el SAC y podría tener otros convenios con otros organismos que puedan tener algún grado de responsabilidad respecto a la turbera. Entonces, lo que hacemos acá es que, siguiendo un poco la normativa de la ley 20.600, el SVAP puede realizar estos convenios de encomendamiento para labores de fiscalización. No sé si hay preguntas. Este es el artículo 6º de fiscalización. No, parece que no hay consulta. Voy a lo último. Artículos transitorios. Y acá respondo la pregunta del diputado Borges y también quizás algunas aprensiones que tenía el senador Gaona. Primero, el primer inciso regula lo que tiene que ver con la extracción de turba. Dice que las resoluciones de calificación ambiental favorables que autoricen la extracción de turba o la cubierta vegetal de turberas caducarán de pleno derecho al transcurrir el tiempo de vida útil declarado en el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando termine su RCA se termina y no hay, o sea, no vamos a afectar en el fondo situaciones que ya están consolidadas y derechos adquiridos. Entonces, efectivamente. Entonces, en ese sentido, damos seguridad a que estos 3 proyectos que están hoy día funcionando terminen, ¿cierto? Y luego regulamos lo que tiene que ver con la transición de los planes de cosecha del musgo. ¿Qué pasa con los planes de cosecha? Dice que los planes de cosecha del musgo o pompón que se encuentran vigentes al momento de la publicación de la presente ley se irán generando todos los efectos en ellos contemplados, se le estamos dando cierta validez, pero deberán adaptarse a los planes de manejo sustentable en el plazo máximo de 1 año a partir de la dictación del reglamento. Les damos un periodo de adaptación, ¿cierto? Claro. 3, efectivamente. Y acá no sé por qué se me repitió esto. Perdón, pero este es el tercer inciso regula también otra situación que dice: desde la publicación de la presente ley y hasta que no se dicte el reglamento, las solicitudes de planes de cosecha solo podrán admitirse con una vigencia máxima de 2 años. ¿Qué estamos tratando de regular acá? Que no se haga una especulación, porque si se publica esta ley, pero yo voy a poder seguir presentando planes de cosecha, yo tengo que acotar el tiempo, porque si no voy a presentar planes por muchos años, entonces nunca se me va a aplicar la regulación nueva, por así decirlo, la regulación de los planes de manejo. Entonces, acá lo que hacemos es que se van a poder seguir presentando planes de cosecha, pero por un plazo máximo de 2 años, que es lo que se demora el reglamento. Y finalmente tenemos el artículo 2º transitorio, que lo que regula es el plazo para dictar el reglamento, que nosotros como Ejecutivo proponemos que sea de 24 meses. Acá hemos sido bien enfáticos que tiene concordancia con los 2 años que tenemos con el SVAP para hacer los reglamentos, que ya está corriendo, pero además tiene que ver con la carga que va a requerir hacer un reglamento que va a requerir la participación. Nuestro
acá la ministra también ha sido muy enfática en que nosotros tenemos el estándar de Escazú para elaborar todas nuestras normas, y eso requiere ciertos procesos de consulta pública. Probablemente estos procesos de consulta pública en este caso van a estar muy asociados a los territorios donde se realiza, cierto, la cosecha del musgo, cierto, el manejo sustentable en este caso, y por lo tanto creemos que es el plazo más razonable para elaborar este reglamento, aparte que tenemos que coordinarnos con otro ministerio, que es el Ministerio de Agricultura. Bien, senador Allende, senador Gaona, me pidió la palabra. Dos consultas, presidente, por su intermedio. La primera es que no sé si el informe del SVAP es vinculante, porque en el fondo usted dice primero el SVAP y después el SAC. Entonces, está bien, pero yo necesito saber si primero el informe del SVAP es vinculante. Y lo segundo es que yo no sé si ustedes consideran un poco ambiguo adaptarse. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando del artículo primero transitorio. Asimismo, los planes de cosecha del musgo sphagnum o pom-poms que se encuentren vigentes al momento de la publicación de la presente ley seguirán generando para todos los efectos en ellos contemplados, pero deberán adaptarse a los planes de manejo sustentable. Tienen que estar aprobados los planes de manejo. ¿Qué quiere decir adaptarse en el plazo más de un año? Me gustaría como tenerlo más claro. Recojamos algunas consultas. Está el senador Gaona, está el diputado Mauro González, en ese orden. Sí, una de las cosas interesantes que propuso el Comité Científico era respecto de la búsqueda de sustitutos. Planteó que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y además el Ministerio de Medio Ambiente promoverían y entregarían los fondos necesarios para poder investigar esto y todo ello. Y se eliminó ese articulado, que era el tercero transitorio. Yo creo que se puede, yo entiendo, por el tema presupuestario, me imagino que ahí Hacienda les dijo alguna cosa, digamos, pero yo pondría respecto de que esos fondos que, por ejemplo, para darle un poquito, porque además lo pueden solamente proponer ustedes, porque se trataría de una indicación que es privativa del Ejecutivo. Quizás buscar un sustituto económica y técnicamente viable. Quizás agregándole ese concepto podría tener alguna posibilidad de que ese articulado transitorio vaya incorporado, digamos, por lo interesante que es encontrar un sustituto, quiero decir, que reemplace al pompón. Yo creo, no sé si ustedes pueden hacerlo, yo creo que sería interesante colocar el apellido técnica y económicamente viable para que no sea cualquier cosa, digamos, sino que finalmente se pueda investigar cosas o se puedan buscar sustitutos que realmente cumplan con ese propósito, digamos. Pero yo creo que sería interesante promoverlo desde la legislación, de tal manera de que en sus líneas de financiamiento el Ministerio de Ciencias, al menos, para sus concursos, tenga cierta elegibilidad a este tipo de proyectos, por ejemplo. Yo creo que si se puede agregar, no lo veo que sea algo que dañe, sino al contrario, que puede ayudar un poco para que finalmente después no tengamos que estar explotando este absorbente que es el pompón y todo eso, y podamos tener un sustituto técnica y viable, técnica y económicamente más viable. Gracias, senador. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a todos los parlamentarios. Quise hacer uso de la palabra al final de la presentación para señalar algunas cosas que son importantes, especialmente para mi región de los lagos y quizás para el sur austral. Bueno, efectivamente, tal como lo dijo el Ejecutivo, nosotros hemos estado en conversaciones para intentar llegar a un buen acuerdo, y eso tiene que ver con cumplir esta disposición que hemos tenido, especialmente aquellos hombres, mujeres, familias, ¿cierto?, que se dedican a la poda artesanal del pompón. Y yo primero quiero valorar ese acercamiento entre el Ejecutivo y este parlamentario para poder hacer los acercamientos con los representantes especialmente de la provincia de Yanquihue y la provincia de Chiloé. Es así como de alguna manera se empieza a llegar a un consenso. Primero, quiero agradecer que se reconoce que se puede seguir trabajando, ¿cierto?, y podando artesanalmente lo que es la cubierta vegetal, lo que denominamos o conocemos como pompón, bajo lo que señala el artículo 4, que es el plan de manejo sustentable.
Ahora, un plan de manejo sustentable que nosotros creemos que tiene que ser de alguna manera amigable, que las familias puedan cumplir con aquello. Creemos que va a ser así. Ahora, es importante sí señalar, y lo conversamos con la ministra, que se debe valorar más el trabajo que hacen los pomponeros. Y en ese contexto, valorar significa poder entregar capacitación, poder tener un acercamiento con ellos, poder tener un acompañamiento en la materialización de este proyecto de ley, especialmente lo que tiene que ver con su reglamento. Y en ese contexto, mi única salvedad en este momento frente a este preacuerdo, ¿cierto?, que tiene que llegar con una indicación es la participación ciudadana. Lo que señalaba ahí al final el estándar cuando hablamos de la participación, no dejarlo tan abierto, sino que nosotros anhelamos que esa participación en la elaboración del reglamento tenga que ver con escuchar a la cadena de alguna manera productiva, aquellos que están en el día a día y trabajan en la extracción o en la poda artesanal del pompón. Esa sería mi única observación en este momento en lo que se ha presentado. Creo que me falta detallar, hilar un poco más fino ahí, que quede como una garantía que ellos puedan participar, ser escuchados cuando se elabore este reglamento. Y lo otro igual, la participación de agricultura. Tal como señalaban, agricultura es el que tenía un acercamiento desde la normativa con los trabajadores del pompón, pero en la realidad el Ministerio de Agricultura ha estado de alguna manera lejos de esto, siempre he visto solamente a medio ambiente. Entonces me falta ahí un poco, para la historia de la ley, dejarlo, este protocolo de acuerdo, no sé, ministra, cómo lo vamos a hacer, pero que podamos materializar, ¿cierto?, el acuerdo, la voluntad que tiene medio ambiente, pero la voluntad igual que tiene, o que debe tener el Ministerio de Agricultura con los trabajadores del pompón, para ayudarles, vuelvo a repetir, acompañarles, capacitarlos, valorar su trabajo y estar con ellos. Eso quisiera decir, presidente, y valorar que vamos llegando de a poco a un acuerdo y un consenso en este proyecto de ley que ha causado cierta incertidumbre, especialmente en muchas fuentes productivas que están vinculadas a la poda artesanal del pompón, presidente. Bien, gracias, diputado. Tal vez me tomo del último comentario que hace el diputado Mauro González para solicitarle al Ministerio de Medio Ambiente que nos puedan contar el proceso, en el fondo, de conversación al interior del Ejecutivo con Agricultura, con el SAC, con Hacienda, etcétera, porque claro, una cosa es la conversación que tuvieron con los asesores para ir afinando el texto, pero también hubo una conversación al interior del gobierno, ¿no? Entiendo. Senadora Isabel Allende. Sí, es que yo hice 2 consultas, Ignacio, que imagino que... Yo hice 2 consultas, Ignacio, imagino estaba pendiente de la respuesta. Ahora si era vinculante, ¿qué quería decir exactamente? Adaptarse, y ahora le agrego la tercera. Y en algún momento, que tiene mucho que ver con lo que acaba de señalar el diputado, yo creo que efectivamente para que esto sea exitoso, considerando las familias que trabajan actualmente, esto tiene que tener un grado, no solo gradualidad, sino un acompañamiento. Y efectivamente yo creo que eso es muy bueno. Nosotros en algún momento incluso hablamos de cierta transición justa con los trabajadores, que de alguna manera ese concepto nos incorporó, pero con eso queríamos señalar justamente el cómo irlos acompañando para que puedan acceder a esos planes de manejo, y esos planes de manejo, digamos, sean algo que es cumplible y no sea algo que les quede imposible de llevar a cabo, porque lo que nos interesa a nosotros es justamente la sustentabilidad, y para esa sustentabilidad es fundamental el acompañamiento, no solo un tema de plazos, sino de capacitación y ver, entonces eso también es importante. Bien, ministra, y bueno, ahí vamos recogiendo las respuestas. Ya. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y las consultas. A ver, hay 2 temas. Por un lado, le voy a dar la palabra a la asesora acá que está del Ministerio de Agricultura, así es que ella puede, en sus propias palabras, mencionar las conversaciones que hemos tenido. A ver, efectivamente, cuando decidimos elevar el estándar y proponer que hubiese un plan de manejo más que un plan de cosecha, existía
la preocupación, un plan de manejo suena algo como complicado y difícil de hacer. Y tuvimos aquí a la profesora Carolina León en particular, que nos explicó que en realidad esto no había que asustarse, sino que esto se podía hacer y de hecho algunos ya lo realizan y quedamos como tranquilos en ese sentido, pero al mismo tiempo ella que trabaja en Chiloé en particular, manifestaba de que es la misma Ceremi de Agricultura que ya está trabajando de manera coordinada con otras seremías, incluyendo la de Medio Ambiente, y ahí surgió la idea de que pudiéramos, independiente del proyecto de ley, también firmar con los diputados, con los parlamentarios de esta comisión mixta, o por lo menos los de la región, como un protocolo de acuerdo en la cual entre todos nos comprometemos a asegurar de que exista este acompañamiento, porque este acompañamiento, claro, es por un lado con la oficina regional del SAC, con la ceremonia correspondiente, pero también podrían haber de las universidades postulaciones a un fondo regional, un FIC. Hay distintos instrumentos que podrían ayudarle a los pomponeros a hacer su trabajo de la manera más sustentable posible y de esa manera en el plazo que estamos pensando, en la cual se implemente la ley, lograr tener un plan de manejo bien y asegurarse de que su trabajo sea lo más sustentable posible. Así es que yo creo que son como dos cosas. Por una, tranquilidad de que el proyecto de ley no es una imposición que sea imposible de cumplir y un protocolo de acuerdo en la cual nos ponemos todos a disposición a ayudar a que esto realmente ocurra por medios que no van a quedar escritos en la ley, pero que son medios que sabemos que existen y que con una voluntad se pueden movilizar. Y dentro de ese mismo protocolo yo estaba pensando que también podría quedar, quizás puede quedar explícito de que el reglamento va a incluir participación, a pesar de que todos los reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente siempre incluyen participación, pero lo podemos dejar explícito o también en el protocolo de acuerdo de que el proceso de participación para la elaboración del reglamento va a contar con la participación activa y que vamos a buscar la participación activa de todos los actores que ahí quieran. Y de hecho tengo entendido que incluso el mismo comité científico estaba muy interesado también en poder aportar en la elaboración del reglamento. Así es que acá creo que hay harta buena voluntad para que el proyecto de ley salga bien y después que la implementación también salga bien. Le dejo la palabra entonces para que respondan las preguntas más específicas. Sí. Si se puede presentar, por favor, como nombre, cargo dentro del Ministerio, asesora. Gracias. Gracias, presidente. Primero saludar a cada uno de los senadores y diputados, senadores y senadoras, perdón. Mi nombre es Paulín Silva, asesora legislativa del Ministerio de Agricultura. Conforme a la consulta o el punto que había levantado el diputado Mauro González, básicamente nosotros hemos acompañado durante todo este proceso al Ministerio de Medio Ambiente para buscar alguna salida que permita ser viable legislativamente. En el primer aspecto hicimos un apoyo técnico, es decir, de lo que ocurría en terreno con relación a lo que es la cosecha de pompón. Y en un primer punto a levantar, el primer punto fue establecer si era sustentable o no la cosecha. Desde el Ministerio de Agricultura, en base a nuestros profesionales, ya sea SAC y ODEPA, le propusimos a Medio Ambiente que efectivamente para nuestra opinión, digamos, experta técnica, sí se podía realizar una cosecha sustentable del musgo. Y eso abrió, digamos, el campo de conversación. Asimismo, se aportó todo lo que es la información técnica de terreno con relación a la línea de producción o de cosecha, extracción y comercialización de lo que es el pompón, así como la cantidad de pomponeros o personas que se dedicaban a la cosecha y extracción de pompón, de modo que pudiésemos tener identificado, digamos, el núcleo de las personas que podrían ser eventualmente afectadas, entre comillas, en ese momento, por la legislación.
Con relación a eso también pudimos avanzar con medio ambiente en el sentido de considerar la necesidad de la accesibilidad, ya sea al plan de cosecha o al plan de manejo en este caso, es decir, que las personas pudiesen acceder fácilmente al instrumento, de modo que no se generara una pared que le estamos diciendo sí es posible, pero en verdad no vas a poder hacerlo en los hechos porque es muy complejo técnicamente. O sea, en eso nos debatimos bastante tiempo. Por tanto, básicamente hemos estado acompañando el proceso y hemos también tratado de facilitar que haya una adherencia con relación a los términos de la legislación, también en las bases de quiénes serán los destinatarios de esta propuesta. Eso es. Bien, gracias. Sí, ante está el senador Matías Walker, senador Isabel Allende y Ignacio. Sí, los tiene Ignacio, es que le damos la palabra a Ignacio. Senador Matías Walker. Gracias, presidente. Muchas gracias por la explicación. Desde el punto de vista de agricultura, pues me queda súper claro la diferencia entre el musgo, que es el fruto, la pompa, y la turba y la turbera, que es el ecosistema. Estoy aprendiendo mucho. Pero desde el punto de vista de la importación, del punto de vista de la importación de los tipos de musgo y sus sustitutos, algo de eso está planteado en el proyecto. Del punto de vista estrictamente de agricultura, ¿cómo lo ven? Porque entiendo que hay distintos musgos, como decía el senador Gaona, para distintas especies de las que se importan, y respecto a los sustitutos. ¿Lo trabajaron en conjunto con medio ambiente y cuál es la visión de agricultura al respecto? Esa es mi pregunta. Bien, las añadimos, no sé si como quiera, si quiere, aprovechando el bolito, le responde al senador y después Ignacio recoge todas las preguntas que estaban de antes. Gracias, presidente. Respondiendo al senador, no es algún tema que en particular podamos abordar en forma directa como Ministerio de Agricultura. Lo que sí dejamos en relevancia al Ministerio de Medio Ambiente es básicamente entender que para nosotros sí existe una cosecha sustentable. Por tanto, más allá de la turba en sí, la turbera en sus características, consideramos que se puede llevar a cabo el proceso. Por tanto, si bien es un punto relevante, ya va a ser una decisión más bien de política, si es que efectivamente se puede avanzar en algún tipo de mecanismo que permita a la institución a largo plazo, porque desde nuestra visión, como un ministerio que ve más que nada la producción agrícola y otro tipo de aspectos, eso implicaría también igual un proceso que va a hacerse cargo a todas aquellas personas que efectivamente se dedican o que gran parte de sus ingresos se puede generar a través del comercio del pompón. En relación a la importación misma de turba de otros países, ¿ustedes tienen una posición como Ministerio de Agricultura? Nosotros estamos por mantener, lo hemos conversado, para ser súper honesta con las conversaciones, nosotros no es un tema que sea un debate, sino que nosotros estamos por mantener siempre como está, digamos, y quizás poder avanzar a largo plazo a través de otras medidas, quizás más, como se va dando esta legislación, quizás podemos ir avanzando hacia otro tipo de medidas legislativas. Eso sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy primero con la senadora Allende, ¿no? Respecto a que si el informe del SBAP era vinculante, sí, es vinculante porque es un informe favorable, o sea, tiene que ser favorable para finalmente poder aprobarse el plan de manejo. Entonces, sí, el informe del SBAP tiene un grado de vinculatoriedad, exactamente, es vinculante. Respecto al término de adaptarse, sí, eso fue algo que discutimos en la última sesión con los asesores y las asesoras respecto a qué significaba adaptarse. Quizás puede ser una recomendación que podamos precisarlo, no sé si para la historia de la ley o derechamente hacer una modificación al transitorio. Ahí tendremos que, cuando quizás presentemos la indicación, discutirlo. Pero nosotros entendemos principalmente la adaptación a la presentación de un plan de manejo, ¿no? Por parte de los que ya venían trabajando con el plan de cosecha,
obviamente que probablemente en el reglamento haya una regulación especial respecto a los planes que ya estaban presentados. Entonces quizá haya una regulación un poquito más particular para esos casos, más que los planes nuevos que se presenten posterior al reglamento. Pero por eso a nosotros nos gustaba el término, o nos gusta el término adaptarse. Pero lo que uno está pensando principalmente es que se presente efectivamente dentro de un año un plan de cosecha. No necesariamente que esté aprobado, porque eso no lo podemos asegurar, pero que se presente, un plan de cosecha, un plan de manejo. Eso. No sé si vale la pena después revisarlo, pero a mí me da la Sí. impresión que queda un poquito ambiguo, quizá vale la pena revisarlo. Respecto a la pregunta del diputado Mauro González, yo creo que la ministra igual adelantó un poco el tema de la participación. Yo creo que nosotros, como decíamos anteriormente, nosotros en el Ministerio tenemos estándares importantes en términos de participación ciudadana, a propósito de la ratificación del acuerdo de Escazú, pero igual podemos revisar, ¿cierto?, cuando entremos a la discusión del proyecto, si es necesario hacer un énfasis en la participación, sobre todo de los territorios. Obviamente de las personas que participan dentro de la cadena productiva, pero también pueden ser otros interesados en la protección de las turberas. Entonces no creemos tampoco que se puede solamente acotar a la cadena productiva, sino que idealmente tenga una mirada territorial, y eso lo compartimos completamente con el diputado, pero obviamente que tienen que estar también quizá quienes también tienen en algún grado de interés en protección de las turberas. Entonces yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo respecto a fomentar la participación a nivel territorial. Me queda el tema de el sustituto que preguntó, pero que también ya lo conversamos un poco acá con el Ministerio de Agricultura. Sí, ahí nosotros estamos todavía como en conversaciones para ver si cerramos ese artículo y lo incorporamos en la propuesta, porque efectivamente tiene que ver con un tema más presupuestario, más que ese es como el impedimento, es que nosotros podríamos ponerlo como podrán en vez de deberán, que es algo que usted efectivamente podría presentar, cierto, los parlamentarios, pero estamos viendo si se puede hacer algo un poco más ambicioso, pero eso va a depender, no depende solamente de nosotros, sino también depende de DIPRES y de la posibilidad de que haya un presupuesto adicional para por ejemplo, contar con recursos para buscar un sustituto. Y eso es algo que probablemente vamos a presentar, cuando presentemos la indicación va a haber claridad respecto si efectivamente podemos hacerlo o no existen las capacidades. Solo una precisión. Sí, estaba el diputado Mauro González un momento antes, después del senador Gaona. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. No, solo para poder precisar la situación del reglamento y de la participación ciudadana. Sí, yo valoro que se quiera acoger el planteamiento de este diputado, pero no solamente me quiero quedar en relación a los actores de la cadena productiva. Si tienen que participar el resto, no hay ningún tipo de inconveniente, porque lo que sí yo quiero hacer hincapié y dejar súper claro, que acá la gente que trabaja en el pompón, los podadores artesanales, también quieren proteger la turbera, ya también quieren proteger el medio ambiente. Yo creo que eso ya debe estar zanjado. Son ellos mismos incluso que han pedido incluso fortalecer hasta la misma fiscalización. Entonces, así como quieren participar organizaciones medioambientales, no sé, la elaboración del reglamento, yo no me opongo, pero sí que quede establecido que ellos como productores, como pomponeros, no sé, busquemos el concepto ahí, le pido al Ejecutivo que lleguemos a un acuerdo, pero que sí quede establecido y dé garantía, ¿cierto?, y tranquilidad a todas las partes, que este reglamento no se hará entre cuatro paredes, sino que se hará con la mirada, ¿cierto?, del territorio. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Ahora sí, senador Gaona. ¿Está ocupado? ¿Más ratito? Sí, yo creo que respecto al tema que hablábamos de esta posibilidad de buscar un sustituto, yo no lo plantearía como recursos adicionales.
sino que yo lo plantearía como búsqueda de algún sistema de elegibilidad o de cierta preferencia a proyectos, pero no, claro, si usted lo plantea como recursos adicionales, le van a decir que no. Pues. Entonces, no, yo debería ver cómo efectivamente dentro de los recursos existentes o dentro de los planes y programas se abre una línea específica en este tema. No estoy planteando que en el fondo es repartir de manera distinta. Mire, las cosas que se hacen en ciencia y tecnología muchas veces terminan en una biblioteca como un buen documento y está bien. Ya es cosa de mirar los FIC de los gobiernos regionales, cómo sirvieron para tesis doctorales, tesis de magíster, pero no tuvieron ninguna aplicación práctica, digamos, en los FIC. Entonces, ¿por qué no aquí abrir algo que sí efectivamente puede tener algún efecto importante desde la perspectiva, pensando en que en algún minuto hay que terminar con esto, digamos, con esta extracción? En algún minuto, no estoy diciendo ahora, pero en algún minuto, pero en la medida que haya un sustituto, porque si no, y además todo esto que decía la senadora Allende, en el sentido también de ir acompañando a los productores en esto, a la gente que vive de esto, porque todas estas cosas prohibitivas, y me alegro que se haya llegado a un buen acuerdo y que no sea una prohibición, finalmente no conducen a mucho en el corto plazo, digamos. Entonces la idea es buscar algo así, y lo mismo uno podría pensar en el sustituto, así como vamos a tratar de acompañar a las personas en ese cambio de terminar con la explotación del musgo, también debiéramos acompañar la idea de buscar un sustituto. En ese rol de importancia, digamos. Senadora Isabel Allende. No sé si quedó claro en el transcurso, ya me olvidé, pero inicialmente se hablaba que eran más de 9.000 familias que tienen un registro, están registradas, se sabe con precisión las cifras, porque yo creo que también hay un poquito de especulación en el sentido que no sabemos con exactitud, o a lo mejor existe y la desconocemos, pero yo creo que es importante dentro del proceso que me hablaba de acompañamiento y todo eso, por supuesto, pero saber con claridad de qué estamos hablando. Y la mayor parte, dicen ustedes, se exporta. No se utiliza internamente. ¿Qué país básicamente se sabe? Sí, Ignacio, adelante. Sí, acá estamos hablando con Paulín de acompañar nuevamente la información respecto al número de familias que tiene, y de personas y de planes también que están presentados, que es información que tiene ODEPA con SAC, que la podemos acompañar nuevamente a la comisión. Y la otra pregunta, perdón, senadora, fue la última que justo me estábamos. Ahí sí se... También acompañamos el dato, porque de la exportación del musgo se refiere. Creo que era China, pero podemos corroborar también entregarlo en esa misma información a la comisión. Entiendo que queda pendiente la posibilidad de explorarlo, de retomar esto, de la posibilidad de que exista algún sustituto o que se deje abierta la puerta, que se siga investigando sobre la posibilidad de un sustituto. Sí, bueno, ahí también como lo mismo que está tratando de proponer el senador Gaona, yo creo que estamos evaluando como Ejecutivo cómo hacernos cargo respecto al tema del sustituto. Todavía no tenemos la propuesta específica, porque quisimos ser bien realistas con lo que tenemos ya súper acuerdo. Esperamos tener alguna respuesta respecto al tema del sustituto cuando presentemos la propuesta. Muy bien. ¿Falta alguna otra? ¿No? Eso es todo. ¿Algo que agregar, Paulín, desde Agricultura o Ministra? Sí, adelante. Muy cortito y con relación al sustituto que se ha dado harto en la mesa, básicamente lo que más nos preocupa desde el Ministerio de Agricultura no es avanzar en algún sustituto. Estamos de acuerdo con esa idea a largo plazo, por supuesto. Si lo que quizás nos genera un poco de problema es que eso va a implicar, digamos, que todas estas familias y todas estas personas que desarrollan la actividad van a tener que tener alguna etapa de diversificación o de dedicarse a otra cosa, digamos. Y eso es lo complejo. No es que haya un gasto fiscal o un mayor gasto directo, sino que en la medida que se adopta una decisión va a implicar de cierta forma tener que ver cómo hacemos con estos productores y estas familias que dependen de esa actividad económica agrícola. Eso es lo único que nos tiene como un poco más detenidos con esto. Bien. Ministra, ¿algo que agregar? Bueno, espero que hemos
respondido todas las preguntas que podemos responder. Nos quedan algunas por responderle, que lo haremos cuando nos llegue la información, pero quizás lo último sería ver cuándo podemos juntarnos. Dado que ha sido difícil, o sea, en este horario los diputados están en Valparaíso y los senadores en Santiago, no sé si quizás por una vez sería bueno juntarse presencialmente todos. Sí, de hecho, recordemos que la normativa la posibilidad de que las mixtas sesionen de manera híbrida, virtual y presencial, es hasta el 31 de diciembre. Por tanto, sí o sí, en una próxima sesión, si lo hacemos, claro, a la vuelta de la semana regional, digamos, a la vuelta de Navidad, Año Nuevo, tendría que ser presencial. Yo sugiero que sea en Valparaíso. Yo les iba a proponer, no sé cómo están sus agendas, que sea el miércoles 3 de enero a las 10:15 de la mañana, por ejemplo. ¿No? No pueden. Tienen... Ya, pero creo que topaba a las 11, la ministra estaba citada a Agricultura. Sí, funciona Sennafor. Ya, o sea que el miércoles no es buen día. Ya, y martes en el horario de medio ambiente, que es de medio ambiente Senado, que es 12:30 a 2. Mi pregunta ahí para los diputados, martes 2 de enero, recién... No, porque en la tarde. Claro, el tema es que los diputados puedan. El martes 2 es hábil. Claro. Claro, yo no sé si la Cámara va a tener sesión, por ejemplo, en la mañana, los diputados, todavía no lo tenemos claro. Ya, vamos a buscar con sus asesores, pero eso jueves tendría que ser en Santiago. No, tiene que ser presencial. Presidente, disculpe, y el miércoles 3, 8:30. Sí. Isabel, ¿podrían el miércoles, están proponiendo los diputados miércoles, o un diputado en realidad, miércoles 3 a las 8:30 de la mañana? Igual es una sesión corta solo a votar, o sea, no es más de media hora. ¿Sí? ¿Miércoles a las 8:30? ¿Sí? ¿De miércoles de 8:30 a 9? Si no puede ir ministra presencial, va alguien. Es para sacarlo rápido. O a las 9, nosotros tendríamos sala a las 10. ¿Pero ustedes tienen recurso hídrico a qué hora? A las 9. De 9 a 9:30. Sí, es que como tienen recurso hídrico, sí es algo corto, sí es para votar. De 9 a 9:30. De 9 a 9:30. Normalmente en las mixtas se vota como propuesta completa. Claro. Si es una votación rápida, ahí se puede argumentar obviamente, pero como ya hemos dado la discusión, vamos a tener 2 semanas para revisar el texto. Entonces, lo dejamos miércoles 3 de enero de 9 a 9:30. Igual lo enviamos a todos los diputados. ¿Se pueden conseguir reemplazos si algún diputado no puede, no? Sí, ya. Ahí con sus bancadas pueden conseguirse reemplazos. Bien, pues quedamos en ese acuerdo. Agradecemos a la ministra de Medio Ambiente, su equipo, asesora también del Ministerio de Agricultura, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.